Saludos para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, extendiéndoles un muy cordial saludo desde la nación de Argentina. Aquí estamos en la ciudad de Mar del Plata, recordando que les habla el pastor Andrés Garcés. Y estamos con esta serie que, ya hace unos días que habíamos iniciado, pero vamos a procurar ya terminar. Nos quedan pendientes dos enseñanzas respecto a lo que es la iniquidad. Hace unas semanas atrás estuvimos viendo lo que era la iniquidad, el planteamiento de este tema, que es en sí la iniquidad a la luz de las Escrituras. Y es lo que queremos, mis hermanos, definir esto conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Más que con conceptos de pronto o ideas propias, poder definir qué dice las Escrituras respecto a este tema. Planteamos en la primera enseñanza qué era la iniquidad, ¿cierto? En la segunda enseñanza estuvimos hablando de la necesidad de la confesión. ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña sobre la confesión de la iniquidad y cuál es la importancia de esta? Tenemos esta tercera enseñanza que se basa en la liberación. ¿Cómo puedo yo realmente ser libre de la iniquidad? Y la última enseñanza, sería la cuarta, es ¿qué ocurre con las generaciones? O sea, ¿cómo es esto de liberar las generaciones? ¿Por qué estos temas, mis hermanos, mis amigos? Porque, se oye mucha cuestión respecto a la iniquidad, respecto a los hijos, respecto a la liberación de la iniquidad. Pero siempre hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos sobre todo esto. Siempre hágase usted esa pregunta en la vida. ¿Qué dice la Biblia? Eso es muy importante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Para uno no creer en algo tal vez que sea irreal. A eso la Biblia lo llama una fe vana. La fe vana es creer en algo que no es verdad, que no es cierto. Y la verdad es la palabra de Dios, pero muchas veces uno pone la fe en cosas que se las dice el hombre y no que se las está diciendo la palabra de Dios. Entonces eso es importante analizarlo. Bien, hoy vamos a tener como texto base Gálatas 2:20 para hablar de la liberación de la iniquidad. Haciendo un repaso, ya dijimos que la iniquidad es algo propio de la carne, ¿sí? Es un desviamiento. También lo traducen algunas versiones de la Biblia como maldad. Y lo que decíamos es que las expresiones propias de la maldad de cada ser humano. Todos tenemos maldad, dice la palabra. O sea, si alguno dice que no tiene maldad, tal miente. Pero la maldad no se expresa de la misma forma ni en la misma cantidad en las personas, aunque en todos hay maldad. A esa forma en que se expresan las maldades le llamamos iniquidad, ¿cierto? Y la suma de todas, pues la llamamos iniquidades. Este tiene una inclinación a la maldad, pero por este lado. Este se inclina a la maldad, pero por este lado. Cada uno tiene una inclinación distinta. Inclusive, cuando hablamos de la iglesia, muchas veces el cristiano batalla con una tentación, mientras que otro batalla con otro tipo de tentación. ¿Por qué? Porque son las iniquidades propias de la carne de cada persona. Bien, sabemos que la maldad se instaló en nuestro ser desde el día que Adán se rebeló, ¿cierto? Adán y Eva, y así pasó a todos. Nosotros nacemos con la maldad, nacemos con ciertas inclinaciones naturales, pero ya de eso hemos hablado, hermanos, en el pasado, en los otros temas. Si usted no los ha escuchado, lo invito a ver los mensajes pasados. Hoy vamos a hablar de cómo ser libres realmente de la iniquidad, porque, hermanos, a veces uno ve muchas cuestiones y a veces algunos hermanos consideran que si uno sencillamente ora por ellos van a ser libres de la iniquidad, o que si el profeta tal ora por él, entonces va a ser libre de la iniquidad y sus generaciones van a quedar libres para siempre. Y esto le ha dado mucho protagonismo al hombre, ¿cierto? Y no es así, mis hermanos. Vamos a tomar un texto, Gálatas 2:20, muy famoso, muy conocido. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Ok. Aquí nos vamos entonces a fundamentar en cuanto a lo que es la liberación de la iniquidad. Hay que entender, mis hermanos, que la iniquidad es algo propio de la carne. Yo no puedo separar la iniquidad de la carne. Es imposible. La iniquidad hace parte de la naturaleza propia de la carne. No se pueden dividir, no se pueden divorciar estas dos. La carne, la iniquidad, ¿sí? Van propias a la naturaleza humana, ¿sí? Al hombre que no es nacido de nuevo. La iniquidad es natural, por eso decíamos ahora, la iniquidad nace con nosotros nacemos con ella. Desde que un niño nace, él ya tiene en su código genético inclinaciones naturales a la maldad que en su momento se irán despertando. Están allí propias, aunque estén dormidas, mientras él va tomando conciencia y desarrollo en su parte humana. Las iniquidades están allí. ¿Por qué? Porque las heredó de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela. La Biblia dice que la iniquidad visita, ¿cierto?, hasta la tercera y cuarta generación. Se transfiere. Cosa de lo que ya habíamos hablado antes, de que por estas causas es que muchas veces uno ve que es que el niño tiene las mismas situaciones del papá, del abuelo, en fin. Pero es importante fundamentar que la iniquidad es algo propio de la carne. Ahora, Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Yo no puedo cambiar la carne, hermanos. Yo no puedo educar la carne. Eso es como uno tomar pongamos un ejemplo, ¿cierto? Para comprenderlo mejor. Supongamos que yo tengo un gato en mi casa y voy a enseñarle a leer porque quiero que él vaya a la escuela. Yo podría, hermanos, dedicar toda la vida a enseñarle a leer al gato y es muy posible, es bastante posible que fracase. ¿Por qué? Porque en la naturaleza propia del gato no está la capacidad para aprender a leer como nosotros, si no algún gato ya habría aprendido. Seguramente que no. Es imposible por su naturaleza. Pasa lo mismo con la carne. La carne tiene una naturaleza y es la iniquidad, la maldad, el pecado. Es imposible cambiar la carne. La carne no se puede educar, no se puede santificar. La carne tiene un único destino. Y el único destino de la carne es la cruz. Ahora hay que entender, mis hermanos, la salvación de Dios en Cristo Jesús para que entonces podamos también comprender la liberación de la iniquidad. Y allá es donde vamos a terminar este mensaje hoy. Pero la forma en que el Señor nos salvó a nosotros es una obra de ingeniería divina. La Biblia dice que nosotros fuimos puestos en Cristo mientras Él estaba siendo crucificado. Dios nos puso a nosotros en Cristo. ¿Cuándo? El día que estaba siendo crucificado. Usted se preguntará, hermano, ¿pero cómo es eso posible si yo nací allá en 1987 y Cristo fue crucificado hace 2000 años? Hermanos, para Cristo ya existíamos. El hecho de que nosotros aparezcamos en este plano físico en X año no implica de que nosotros no existiéramos antes. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo fuimos elegidos en Él. Mire que Él ya nos conocía, ¿cierto? Entonces no es una cuestión de que, y por eso la fe aquí cumple un papel muy importante y de eso vamos a hablar al final. Pero todos estábamos allí como estábamos en Adán. La Biblia dice que en Adán todos mueren. Y nosotros nos podríamos preguntar, pero ¿cómo si Adán pecó por allá hace tantos miles de años? ¿Por qué todos venimos a morir en Adán? Por una sola razón, estábamos en él. Nosotros provenimos de los lomos de Adán. Le voy a poner un ejemplo más sencillo para que lo podamos comprender. Yo tengo 2 hijas, la mayor tiene 11 años. Así que yo tengo unos 36 años. Ella nació cuando yo tenía unos 25 años. Pero vamos a poner un ejemplo. Supongamos que cuando yo tuviese 23 años hubiese cometido un crimen, me hubiera capturado la justicia y me hubieran condenado a muerte. Mi hija nació cuando yo tenía 25 años, pero si yo hubiese tenido 23 años y me hubieran capturado, me hubieran condenado a muerte, ¿qué hubiera pasado con mi hija?
Pues la respuesta es sencilla, ¿cierto? No habría nacido. ¿Por qué? Porque ya estaba en mí. No había todavía aparecido en el plano físico, pero estaba en mí, en mis lomos. A eso se refiere entonces la palabra cuando dice que estábamos en Adán, y también cuando dice que el mismo Leví diezmó en Abraham, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, aunque no había nacido, estaba en los lomos de Abraham. De la misma manera, hermanos, Dios nos puso en Cristo, nosotros estábamos en Cristo, así no hubiésemos nacido. ¿Por qué Dios nos puso en Cristo? Para exterminar la carne en la cruz. Entonces nos puso en Cristo y juntamente con Cristo morimos. Bíblicamente y en términos objetivos, la vida que yo recibí de mis padres fue crucificada juntamente con Cristo. Eso dice la Biblia en Gálatas 2:20. Con Cristo fui juntamente crucificado. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Es decir, el día que crucificaron a Cristo, también me crucificaron a mí. Nosotros muchas veces vemos la cruz, hermanos, como algo de que Cristo fue el que murió, pero la enseñanza bíblica nos muestra que no solamente Cristo murió, sino que todos morimos con Él. Eso dice la Biblia, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Nosotros estábamos juntamente con Cristo en la cruz y juntamente con Él morimos. Pero para que nosotros no quedásemos muertos, lo que Dios hace es que nos implanta su propia vida. Nos implanta la vida de Cristo, porque la vida de Cristo puede salir de la muerte, pero mi vida no. Una vez que mi vida cae a las profundidades de la muerte, ya no puedo volver a salir de ahí, pues mi vida no es inmortal. La única vida inmortal e indestructible es la vida de Dios, y como Jesucristo es Dios, Él salió de la muerte. Pero para no dejarnos muertos, Él nos implantó su propia vida para que nosotros viniésemos a vivir por Él. ¿Me hago entender? A esto se refiere Gálatas 2:20 cuando dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, la vida de Cristo por naturaleza es santa. Y la vida de Cristo no hay iniquidad en ella. Mi vida sí. La vida natural mía que yo recibí de papá y mamá tiene su código propio de iniquidad y de maldad. La vida que Cristo tiene es santa por naturaleza, pues es Dios mismo. Al implantarme esa vida a mí, me libera de lo que yo soy. Mi vida fue sepultada, mi vida fue puesta en la muerte y Él me implanta, es como si soplase de nuevo, porque dice la Biblia que cuando Él resucitó sopló sobre sus discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la nueva vida que Él nos implanta. Su propia vida, la vida de Cristo, nos es implantada, y al sernos implantada nosotros venimos a estar vivos por otra vida, no por la que teníamos. Venimos a vivir por otro tipo de vida que lo rige otra naturaleza, y a esa vida la rige la naturaleza de la santidad. Y ahí soy libre. Usted dirá, ¿es tan sencillo? Es tan sencillo. ¿A qué distancia estamos de la liberación? A la distancia de la fe. Muchas veces uno quiere tratar de comprender todos los misterios de Dios, pero no es tanto tratar de comprenderlos, hermanos, de creer lo que la Biblia nos está anunciando. Así que el fundamento de la salvación se establece sobre el hecho de que Cristo murió y resucitó y nos implanta una nueva vida. Ahora, en Tito 2:14 nos dice que Él se entregó para redimirnos, ¿cierto? ¿De qué? De toda iniquidad. ¿Y en qué forma entonces nos redime? Nos redime en la forma de eliminar nuestra vida natural y plantar otra vida diferente, para que vengamos a vivir por ella. Por eso nuestra santidad se edifica sobre el fundamento de nuestra unión con Cristo, hermanos. Cristo mismo lo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, hermanos, esto no se trata tanto de que para ser libre de la iniquidad que me unja el profeta tal, que me unja el apóstol tal, entonces me libera de la iniquidad y mis hijos son libres de la iniquidad porque me ungió el apóstol tal. No, mis hermanos, yo quiero que veamos la verdad de las Escrituras.
La liberación de la iniquidad se fundamenta en el hecho de que estamos unidos a Cristo. No hay otro hecho. Si yo no lo he podido ver, si yo no tengo la fe todavía para creerlo, yo no puedo experimentar una liberación real. Así me oren 1000 personas, 1000 siervos de Dios, no voy a lograrlo, hermanos. Entonces, ¿cómo soy libre? Es muy sencillo, creyendo. Creer en Dios. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y espero que esto le alegre el corazón y sea una buena noticia. Que yo fui crucificado con Él hace 2000 años. Que yo estoy muerto. Esa es la enseñanza bíblica. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que habéis muerto? ¿Pero cuándo, Señor, si yo todavía no me he muerto? Hace 2000 años. Eso dice la palabra. ¿No sabéis que habéis muerto? ¿Cuándo morimos hace 2000 años? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Ahí resucitamos, ahí morimos nosotros. Pero para no quedarnos muertos, Él nos infundió su vida. Cuando nosotros salimos de las aguas bautismales, publicamos ese hecho, hermanos, de que ahora lo que nos hace vivir es Cristo dentro de nosotros. Y cuando nosotros creemos eso, cuando nosotros nos convencemos y en el corazón estamos convencidos de ello, empezamos a ver que naturalmente nuestra conducta cambia. Sin una necesidad de decir, no es que voy a esforzarme 1000 veces, no, es una cuestión natural porque Cristo empieza a desarrollarse en uno. Entonces lo que me domina ahorita ya, no. Empezamos a experimentar la victoria, el poder. La liberación de la iniquidad, porque dijimos que la iniquidad es una esclavitud, por eso nos redimió de ella, porque estábamos presos de la iniquidad, aunque quisiéramos decirle que no estábamos obligados y hacíamos siempre las mismas maldades, pero Cristo nos redimió ¿cómo? Con su vida, nos implantó su vida, ahora no estamos obligados a obedecerle a la maldad y a la iniquidad, ahora tenemos una vida que naturalmente me conduce a lo bueno, a lo santo. Y esa vida, mis hermanos, que nos fue implantada necesita un alimento. Cuando yo lo creo, es importante, y aquí aplica un hecho muy importante, que es la fe viva. ¿Por qué? Porque cuando yo veo eso con los ojos de mi espíritu y lo creo, me gozo. Porque ahora digo, yo he muerto. O sea, es que yo ya fui crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo, eso es lo que dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Cristo no está obligado a ninguna maldad. Él es santo. Y cuando entendemos eso y creemos eso de verdad, no con una fe fingida ni muerta, sino cuando creemos eso de verdad, entonces nos unimos a Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Y cuando nos unimos a Cristo, hermanos, debemos mantener esa relación. Por eso el Señor dijo, permaneced en mí y mi palabra en vosotros. Y esto es una fe viva, una fe que se fundamenta en el hecho de permanecer. Si mi vida depende de Cristo, entonces yo debo de mantener una relación con Cristo para que esa vida se fortalezca en mí, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las escrituras, de la palabra, de la obediencia y estos elementos propios de la vida cristiana. Experiméntelo usted en su vida, hermanos. Si usted cree en Jesucristo, dedíquese a buscarlo a Él. Pero si un creyente, por ejemplo, no ora, ¿cómo es posible que tenga una relación con el Señor? Pasa lo que dice Pablo, me temo que mi trabajo ya ha sido en vano, le dice a la iglesia, y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Apartados de mí nada pueden hacer. La única forma de uno experimentar la victoria sobre la maldad es uno sentir a Cristo todos los días y a cada minuto dentro de uno. Y para eso uno necesita, hermanos, caminar en esa fe constante, caminar en esa búsqueda cada mañana, cada tarde, cada noche. Decirle al Señor, aquí estoy. Gracias porque tú eres mi vida, porque tú eres mi victoria. Gracias, Señor, yo lo creo. Mantener esa relación. Pero si yo no busco al Señor, hermano, si yo no busco su palabra, si yo leo la Biblia una vez al año, entonces mi fe no es real.
porque la naturaleza de Cristo misma dentro de nosotros nos impulsa a buscarlo en oración, a buscar las Escrituras, alimentarnos de ellas. El Cristo mismo que está en nosotros nos impulsa a esto. Y de esta forma es que cada día, hermanos, cada día pensemos la maldad. Cristo lo dijo, y lo repito, apartados de mí, nada pueden hacer, nada podemos hacer. Entonces no se trata de uno buscar la liberación en otra parte. La liberación ya fue dada. Dios nos implanta, hermanos. Nuestra santidad no es propia. A veces uno cree que uno puede santificar la carne. Hermanos, si estamos tratando de santificar la carne, estamos lejos de la verdad. La carne tiene un único destino, la cruz, no más. Por eso la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. La Biblia nunca habla de santificar la carne. No, la carne es algo que tiene que experimentar la cruz, tiene que morir. Haced morir pues lo terrenal, dice la Biblia. Quiere decir que nuestra santidad no es natural. Nosotros no podemos desarrollar santidad naturalmente porque no la tenemos, porque es imposible. Nuestra santidad es imputada por el Espíritu, por medio de Cristo. Cuando nos implantan a Cristo, como Cristo es santo, entonces yo puedo ser santificado en Él. Y de esta manera, todo lo que yo fui y todo lo que yo heredé de mis antepasados viene a ir a la cruz, a la muerte. Y únicamente queda Cristo. Y todas las virtudes de Cristo y todo lo que Cristo es empieza a infundir en nuestro ser, de manera que Cristo se va formando en nosotros. Y cada vez nos parecemos más a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Pero se fundamenta únicamente, mis hermanos, en el hecho de la fe. No hay otra forma. El hecho de la fe en que Cristo fue crucificado y yo fui crucificado juntamente con Él. Tal vez usted nunca habría escuchado esto, pero si usted hoy lo está escuchando, créalo con el corazón, porque es lo que dice la Biblia. Esto no lo está diciendo hombre alguno. Esto es palabra de Dios. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo y fuimos a la muerte. Un pecador que cree en Cristo ha visto que ha sido muerto, ha sido juzgado en Cristo y que ahora le fue implantado Cristo para que viva por él. Cuando uno ve eso, uno se goza, hermanos, porque uno dice, wow. Porque cuando uno es preso del pecado y de la maldad, uno se lamenta como Pablo, ¿cierto? En el capítulo 7 que dice, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme? Pero viene el capítulo 8, ¿cierto? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me ha liberado? Crucificándome con Cristo e implantando a Cristo dentro de mí para que yo viva por Él. Y todo lo que Cristo es me sea infundido a mí, de manera que yo pueda llegar a ser santo. Ese es el camino de la liberación de la iniquidad. Y se fundamenta en el hecho de la cruz y puedo caminar por él por medio de la fe. No hay otra forma, mis hermanos. Si yo no creo en lo que ya la palabra de Dios me está anunciando, no hay otro camino. Puedo buscar en 1000 lugares, pero el camino es este. Cristo efectuó el hecho de nuestra liberación. Eso es una cuestión que más allá que yo la crea o no, es algo que ya se efectuó, hace parte del pasado. Yo fui crucificado con él y él me implantó su vida. Ahora, para yo experimentarlo de manera subjetiva, yo debo creer, porque así se fundamenta la vida cristiana en la fe. Cuando yo lo creo, entonces me apropio de lo que Él hizo por mí, lo tomo, me apropio, y cuando yo me apropio, yo experimento la liberación. Cuando yo la creo, digo, mi liberación es Cristo, es que yo fui muerto, yo fui crucificado, ahora Cristo vive en mí, yo lo creo y me voy a buscar al Señor y a clamarle y a llenarme del Espíritu Santo, a decirle al Señor, gracias porque me liberaste, lléname de tu presencia. Vas a ver que caminas y empiezas a sentir que la maldad no te puede dominar. Y miras atrás y dices, wow, pero ¿cómo? ¿A qué horas he caminado hasta aquí? Porque Cristo está viviendo en tu vida, en mi vida. Pero es en esa constante relación. Permaneced en mí y mi palabra en vosotros. Apartados de mí nada podéis hacer. En esa constante relación somos santificados. Si no, hermanos, no lo vamos a lograr. Entonces es el camino de la liberación y quería compartirles este mensaje. Así que quedaríamos
con el último mensaje, que sería las generaciones. ¿Cómo es esto de que las generaciones? Porque también escucho eso, mis hermanos, de que, bueno, venga, cortemos la iniquidad de todas las generaciones. Ahora la pregunta es: ¿esto real? ¿Es verdad que si alguien ora, entonces puede cortar para siempre las iniquidades? No estoy hablando de maldiciones, mis hermanos, estoy hablando de iniquidades, las maldades propias de la carne y de cada ser humano. Y eso lo vamos a ver entonces en el último mensaje que vamos a tener sobre este tema de las generaciones. Realmente, ¿cómo es esto de que mis hijos puedan ser libres de la iniquidad? Por ahora terminaríamos entonces con este tema que hablamos el día de hoy: ¿cómo es que realmente yo puedo ser libre? Y hemos dicho, únicamente podemos ser libres sobre el fundamento de la cruz. No hay otra forma de ser libre de la maldad, de la iniquidad. Cristo ya lo hizo. ¿En qué consistió? En que me crucificó a mí junto con... Dios me crucificó a mí junto con Cristo, dice la palabra, ¿cierto? Fuimos crucificados juntamente con Él. Así que por voluntad de Dios ocurre esto, ¿cierto? Pero también me infundió la vida de Cristo para que viva por ella. Así Él nos salva. ¿Cómo reclamo ese derecho que por gracia nos fue dado? Por la fe. Creo a Dios, veo el hecho de la cruz, me apropio de Él, y cuando me apropio de Él, lo experimento. Confieso esa salvación, confieso que Cristo es mi vida y experimento que la maldad ya no tiene poder sobre mí. ¿Cómo me mantengo en esa liberación? De la misma forma que la adquirí, creyendo, cada día creyendo en Él, cada día confesándolo, manteniendo una relación con Él por medio de la oración y las Escrituras, la obediencia a su palabra. De esta manera, entonces, mis hermanos, podremos llegar plenamente a ser santos. Bueno, nos vemos entonces en el siguiente tema, ya en el siguiente mensaje, el último que tenemos de este tema, la iniquidad. Y les enviamos entonces un saludo, abrazo desde aquí de Mar del Plata, Argentina, y nos veremos entonces próximamente. El Señor me los bendiga a todos.